Muy, pero muy buen día tengan todos mis hermanos de Iglesia de Vida para las Naciones. Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde. Reciban un cordial saludo, un fuerte abrazo. Qué bendición estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios dice, deleitémonos a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Mientras tú y yo nos deleitamos en el Señor escuchando un mensaje, escuchando un devocional, leyendo la palabra de Dios, escuchando una adoración, una alabanza, ahí nosotros nos deleitamos en el Señor. Y ahí es donde el Señor dice, hey, yo concedo las peticiones del corazón. Pero mira, estamos viviendo unos tiempos donde hay hogares cargados, tiempos donde hay familias cargadas, personas llenas de cargas, de dificultades, de pecados, de problemas, un montón de cosas adversas, negativas. Pero ¿sabe qué necesitamos? Estamos necesitando más de Dios en nuestros hogares, necesitamos más de Dios en nuestras vidas, necesitamos que del Señor vengan tiempos nuevos, tiempos de diferentes tiempos llenos de un refrigerio. Y esto me lleva a un texto bíblico que lo encontramos en la palabra de Dios, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 19. Mira lo que dice allí. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que si nosotros estamos teniendo cargas, dificultades, problemas, estamos llevando un pecado constantemente y no dejamos ese pecado allí a un lado, apartado, si no lo dejamos allí, eso es lo que a nosotros nos está cargando, eso es lo que nos está permitiendo que haya ese fluir del Señor, eso es lo que nos está permitiendo que avancemos y nos está manteniendo estancados. Pero ¿saben qué pasa? Ahí es donde nosotros tenemos que, oiga, escúchenlo muy bien, debemos de llegar a la presencia del Señor en arrepentimiento, con una verdadera conversión, con un reconocimiento. Cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, cuando nosotros llegamos al Señor en arrepentimiento, con un arrepentimiento genuino, verdaderamente convertidos y entregamos todo al Señor, hey, mira lo que pasa, vienen tiempos de refrigerio. Y cuando se dicen tiempos de refrigerio, viene la presencia del Señor sobre nuestras vidas y nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda en nuestro problema, nos ayuda en medio de nuestra dificultad. Cuando tú y yo tenemos del Señor en nuestras vidas, aquel pecado que nos ha venido asediando ya no va a tener esa oportunidad, porque todo lo estamos entregando al Señor. Y cuando más nos llenamos del Señor, menos mundo en nuestras vidas va a haber. Y es lo que va a permitir ese tiempo de refrigerio. No te estoy queriendo decir que no vaya a haber dificultad. No te estoy queriendo decir que no vaya a haber adversidad. Quizás la van a haber, quizás van a haber problemas. Pero la diferencia es que vas a tener al Señor. Mira, la palabra de Dios es muy clara. La palabra de Dios es concisa y clara, donde dice, hey, en el mundo, ustedes, tú y yo, vamos a tener aflicción. Pero confíen, yo he vencido el mundo. Eso lo dice el mismo Jesucristo en la en el libro de Juan. En uno de los evangelios hermosos como Juan nos está diciendo, y ustedes, todos ustedes pueden tener esa aflicción. La diferencia es que yo he vencido el mundo y lo vencí por ustedes. Pero ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que tener esa presencia del Señor, esos tiempos de refrigerio que nos permiten a nosotros caminar creyendo que va a ser algo diferente. De que el hecho de tener a Cristo Jesús, el hecho de tenerlo, me va a dar a mí paz, me va a dar tranquilidad, me va a dar esa paz. Dice la palabra, es una paz que el mundo no da, es una paz que el Señor la da. Pero cuando nosotros llegamos arrepentidos, cuando nosotros llegamos delante de la presencia del Señor con una verdadera conversión, reconociéndolo a Él y entregándole absolutamente todo al Señor. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos constantemente al Señor y entregarle todo, absolutamente todo. Y quiero terminar
con este salmo hermoso, hermoso que me regaló el Señor. Y lo encontramos en el Salmo 121. Vamos a leer el verso 1. Mira lo que dice allí. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Mira, ese es Dios. Cuando tú y yo estamos reconociendo a nuestro Dios como nuestro Señor, como nuestro guardador, Él va a estar atento de nosotros. Él fue el que hizo los cielos y la tierra. Él fue el que te creó a ti y a mí. Y Él tiene el control todo, absolutamente todo. Tu problema, sí, está en las manos del Señor. Tu situación, claro que está en las manos del Señor. Pero Él quiere siempre en nosotros dejarnos una enseñanza. Él quiere en nosotros enseñarnos cada vez más, que aprendamos de Él. Por eso nos deja las Escrituras, nos deja la palabra de Dios para que a través de ella nos llenemos y alimentemos nuestro espíritu y haya arrepentimiento y lleguen esos tiempos de refrigerio. Refrigera tu vida, lee la palabra, refrigérate en el Señor, busca ese refrigerio, regocíate en el Señor, ora, regocíate en el Señor, escucha alabanzas, entra a la presencia de Dios y te vas a dar cuenta que tu vida va a empezar a ser transformada, cambiada. Mis hermanos, lo digo por experiencia. Mi hermano, Dios te guarde, Dios te bendiga y ruego al Señor que tu vida llegue a ese tiempo de refrigerio delante de la presencia del Señor. Dios te guarde, mi hermano, Dios te bendiga grandemente.